El murmullo del tribunal se apagó cuando la puerta lateral se abrió con un leve chirrido. Nadie esperaba que, en medio de trajes caros, maletines de cuero y miradas endurecidas por décadas de juicios, apareciera un muchacho de apenas 17 años. Su ropa era sencilla, casi modesta, pero su paso era firme. No bajó la mirada ni un segundo. Caminó hasta la mesa de la defensa como si ese lugar le perteneciera desde siempre, como si no hubiera pasado noches enteras estudiando leyes que muchos de los presentes apenas recordaban de memoria. Las cejas del juez se arquearon con una mezcla de escepticismo y molestia. El abogado corporativo, famoso por destruir a sus oponentes con tecnicismos y honorarios imposibles, esbozó una sonrisa lenta, condescendiente. En la primera fila, una mujer mayor apretó su bolso contra el pecho. Sus manos temblaban. Era la propietaria de un pequeño terreno que una poderosa empresa intentaba arrebatarle alegando documentos perdidos y derechos mal interpretados. Para ella, aquel chico era la última esperanza. El juez aclaró la garganta. Su voz sonó pesada, acostumbrada a imponer silencio y obediencia. Preguntó si la defensa estaba lista, y el joven abogado se puso de pie. Su voz no tembló. No alzó el tono. No necesitó hacerlo. Habló con una calma que contrastaba con su edad, como si cada palabra hubiera sido medida y pulida durante años invisibles de preparación. Explicó que no estaba allí para desafiar la autoridad del tribunal, sino para defender algo más antiguo y más sagrado: el derecho de una persona humilde a no ser aplastada por el peso del poder. Algunos rieron por lo bajo. Otros intercambiaron miradas incómodas. El abogado corporativo pidió la palabra y lanzó su ataque con elegancia cruel, citando leyes, precedentes, números de expediente. Cada frase parecía un golpe calculado para recordar al muchacho su lugar. Cuando terminó, el silencio volvió a caer, esta vez más denso. El joven no respondió de inmediato. Abrió una carpeta desgastada, llena de documentos subrayados a mano. Alzó uno de ellos y lo mostró con cuidado, como si sostuviera algo frágil y valioso. Era un registro antiguo, ignorado durante años, firmado por una autoridad que ya no existía, pero cuya validez legal seguía intacta. Explicó cómo ese documento, combinado con mapas catastrales olvidados y testimonios ignorados, desmontaba por completo la narrativa de la empresa. El juez se inclinó hacia adelante. El abogado corporativo frunció el ceño por primera vez. El muchacho continuó, enlazando datos con una precisión inquietante, anticipando objeciones antes de que fueran formuladas. No hablaba como alguien que improvisa, sino como quien ha caminado cada rincón del caso hasta conocerlo mejor que su propia historia. La mujer de la primera fila comenzó a llorar en silencio. No de tristeza, sino de alivio. Cada palabra del joven parecía devolverle años de dignidad perdida. Algunos abogados veteranos, acostumbrados a despreciar cualquier cosa que oliera a ingenuidad, dejaron de tomar notas y simplemente escucharon. Cuando el juez hizo una pregunta incisiva, diseñada para ponerlo contra la pared, el muchacho respondió sin titubeos, citando un artículo olvidado de la ley que incluso el tribunal parecía haber pasado por alto. Su voz ganó fuerza, no por arrogancia, sino por convicción. Habló de justicia no como un concepto abstracto, sino como algo concreto, medible, humano. El aire en la sala cambió. Ya no se trataba de un niño jugando a ser abogado. Se trataba de alguien que entendía el sistema desde dentro y no tenía miedo de usarlo para proteger a quien no tenía voz. El abogado corporativo pidió un receso, claramente alterado, y el juez dudó unos segundos antes de concederlo. En ese instante, todas las miradas se posaron en el joven, que permaneció de pie, respirando hondo, consciente de que apenas había comenzado la verdadera batalla. Durante el receso, el tribunal se llenó de susurros nerviosos. El abogado corporativo hablaba en voz baja con su equipo, gesticulando con irritación, mientras lanzaba miradas rápidas hacia la mesa de la defensa, como si intentara descifrar de dónde había salido aquel muchacho. El joven abogado, en cambio, permaneció en silencio. Cerró los ojos unos segundos, repasando mentalmente cada argumento, cada posible giro. No había margen para errores. Sabía que, cuando el juez regresara, la presión sería aún mayor. La mujer del terreno se acercó con pasos inseguros. Quiso decir algo, agradecerle, pero las palabras no le salieron. Él le dedicó una leve sonrisa, serena, y asintió, como si le pidiera confianza un poco más. No necesitaban hablar. Ambos sabían lo que estaba en juego. El sonido seco del martillo anunció el fin del receso. El juez regresó con el rostro más severo que antes.
Había leído, revisado, cuestionado. Se notaba. Pidió que continuara la defensa. El joven se puso de pie una vez más, y esta vez su voz resonó con mayor firmeza, como si el miedo hubiera quedado definitivamente atrás. Comenzó a desmontar uno a uno los argumentos económicos de la empresa. Habló de cómo se habían inflado cifras, de contratos redactados de forma ambigua, de fechas que no coincidían. Mostró cómo, detrás del lenguaje técnico, se escondía una estrategia clara: cansar, confundir y aplastar a alguien que no tenía recursos para defenderse. No acusó con rabia, sino con precisión quirúrgica. El abogado corporativo se levantó bruscamente para objetar. El juez levantó la mano y lo hizo callar. Aquello provocó un leve murmullo en la sala. Era una señal pequeña, pero poderosa. El joven continuó, ahora con más seguridad, presentando el testimonio de un antiguo funcionario municipal, un hombre que había sido ignorado durante años por no encajar en la narrativa conveniente. Leyó fragmentos de su declaración, y cada línea añadía una grieta más al muro de la empresa. Las miradas comenzaron a cambiar. Donde antes había desdén, ahora había curiosidad. Donde había burla, surgía respeto. Incluso algunos de los abogados más veteranos intercambiaron gestos discretos de aprobación. No era común ver a alguien tan joven manejar la sala con semejante dominio. El juez hizo otra pregunta, esta vez más profunda, más peligrosa. Quiso saber por qué ese documento clave no había sido presentado en procesos anteriores. El joven respiró hondo y respondió con honestidad. Explicó cómo su clienta nunca había tenido acceso a asesoría legal adecuada, cómo había sido intimidada, cómo había firmado acuerdos sin entenderlos plenamente. Habló de desigualdad, pero sin victimizar. Habló de responsabilidad del sistema. Por un momento, el silencio fue absoluto. El juez se reclinó en su asiento, pensativo. El abogado corporativo apretó los labios. Sabía que estaba perdiendo terreno. Intentó una última maniobra, cuestionando la legitimidad del joven abogado, insinuando que su edad lo hacía inexperto, que su participación bordeaba lo irresponsable. El muchacho no se defendió a sí mismo. No habló de su edad, ni de su esfuerzo, ni de las noches sin dormir. Miró directamente al juez y dijo, con voz clara, que la ley no medía el valor de un argumento por la edad de quien lo pronunciaba, sino por su verdad. Citó un precedente histórico, un caso antiguo en el que un abogado aún más joven había cambiado el curso de una decisión judicial. No era una comparación arrogante, sino un recordatorio. La mujer de la primera fila apretó los ojos, como si temiera que todo se desmoronara en ese instante. El juez tomó nota lentamente. Luego pidió que se presentara el último elemento de la defensa. El joven asintió y sacó un sobresellado. Lo abrió con cuidado y mostró una serie de fotografías aéreas antiguas, junto con un informe técnico reciente que confirmaba la continuidad del uso del terreno por parte de la familia de su clienta durante décadas. Explicó cómo esas imágenes, combinadas con registros fiscales y testimonios vecinales, demostraban una posesión legítima e ininterrumpida. No levantó la voz. No dramatizó. Simplemente dejó que los hechos hablaran. Cada documento era una pieza que encajaba con precisión inquietante. El juez pidió ver los originales. Los examinó durante largos minutos. El reloj del tribunal parecía haberse detenido. Nadie respiraba con normalidad. El abogado corporativo ya no sonreía. Miraba al joven con una mezcla de incredulidad y frustración, como si estuviera presenciando algo que no podía controlar. Finalmente, el juez levantó la vista. Sus ojos recorrieron la sala lentamente, deteniéndose en la mujer, en el muchacho, en los abogados presentes. Dijo que necesitaba tiempo para deliberar, que la complejidad del caso lo exigía. Anunció que la decisión se daría a conocer en breve. Mientras el martillo golpeaba de nuevo, el joven abogado sintió cómo la tensión le recorría el cuerpo. No sabía si había ganado, pero sabía algo más importante. Había cambiado el equilibrio. Al salir de la sala, varias personas se acercaron a él, algunas para felicitarlo, otras simplemente para mirarlo de cerca, como si intentaran entender cómo alguien tan joven había logrado sacudir un sistema tan rígido. La mujer lo tomó de la mano, esta vez con firmeza. Sus ojos brillaban. Él bajó la mirada un segundo, consciente de que, pase lo que pase, ese día ya había marcado un antes y un después. Sin embargo, en lo profundo de su mente, una inquietud persistía. Sabía que la empresa no se rendiría fácilmente, y que la verdadera reacción del poder aún estaba por manifestarse,
quizás no en palabras, sino en movimientos silenciosos que ya comenzaban a gestarse fuera de aquella sala. En los días siguientes, la ciudad comenzó a murmurar. El caso, que en un principio parecía uno más entre tantos litigios de propiedad, empezó a filtrarse en conversaciones de cafés, oficinas y pasillos universitarios. Algunos hablaban del chico prodigio, otros del peligro de permitir que alguien tan joven desafiara intereses tan grandes. La empresa guardó silencio público, pero en privado sus ejecutivos se movían con rapidez, revisando contratos, llamando a contactos, midiendo daños. El equilibrio se había alterado, y eso los inquietaba más que cualquier posible fallo adverso. El joven abogado regresó a su rutina de estudio con una intensidad casi obsesiva. Sabía que la deliberación del juez no era el final, sino apenas una pausa. Repasó cada ley relacionada con expropiación, cada vacío legal que pudiera ser usado en su contra. Dormía poco. Comía cuando se acordaba. En su mente, la sala del tribunal se repetía una y otra vez, como una escena que aún no había terminado de rodarse. Una tarde, recibió una llamada inesperada. Era un periodista local que quería entrevistarlo. El joven dudó. Entendía el poder de la opinión pública, pero también sus riesgos. Finalmente aceptó, con una condición: no hablar de sí mismo, solo del caso y de la importancia del acceso a la justicia. La entrevista se publicó al día siguiente y tuvo un impacto inmediato. No fue sensacionalista, pero sí contundente. La historia de la mujer y su terreno, contada con sobriedad, tocó una fibra profunda en la gente. Mientras tanto, la empresa presentó un escrito adicional, intentando introducir nuevas pruebas. El joven lo leyó con atención y notó algo extraño: una firma ligeramente distinta, una fecha que no encajaba. Decidió investigar. Pasó horas en archivos públicos, revisando documentos polvorientos, hasta encontrar la pieza que faltaba. Aquella nueva prueba no solo era cuestionable, sino que contradecía registros oficiales. Era un movimiento desesperado. El día en que se reanudó la audiencia, la sala estaba más llena que nunca. Había periodistas, estudiantes de derecho, curiosos. El juez entró con paso firme y anunció que antes de emitir su decisión final, permitiría una breve exposición adicional de ambas partes. El abogado corporativo habló primero, con un tono más contenido que la vez anterior. Intentó recuperar terreno, apelando a la estabilidad económica, al desarrollo, al bien común. Cuando llegó el turno del joven, el silencio fue casi reverencial. Sacó el documento recién presentado por la empresa y, con una calma casi inquietante, señaló las inconsistencias. Mostró cómo la firma pertenecía a una persona que ya no ocupaba ese cargo en la fecha indicada. Citó registros públicos que lo demostraban. No acusó directamente de falsificación, pero dejó la conclusión flotando en el aire, inevitable. El rostro del abogado corporativo palideció. El juez frunció el ceño y pidió explicaciones. La sala contuvo el aliento. Aquello ya no era solo un caso de propiedad, rozaba algo mucho más grave. El joven se sentó lentamente, consciente de que había cruzado una línea, pero también de que no había alternativa. Tras un intercambio tenso, el juez anunció que tomaría en cuenta esa nueva información y que la decisión sería comunicada ese mismo día. El murmullo estalló. Afuera, las cámaras esperaban. Dentro, la mujer se aferró al borde del banco, como si temiera caer. Pasaron horas que parecieron días. Cuando el juez regresó, su voz sonó distinta. No había dureza, sino gravedad. Comenzó a leer su decisión, palabra por palabra. Reconoció la validez de los documentos presentados por la defensa, la posesión legítima e ininterrumpida del terreno, y la falta de pruebas concluyentes por parte de la empresa. Declaró que el terreno pertenecía legalmente a la mujer y que cualquier intento de expropiación carecía de fundamento. Un suspiro colectivo recorrió la sala. La mujer rompió en llanto abierto. El joven cerró los ojos un instante, dejando que la tensión acumulada se disipara. Pero el juez no había terminado. Añadió que, dada la gravedad de las inconsistencias detectadas, ordenaría una investigación adicional sobre la conducta de la empresa. Aquello fue un golpe inesperado. Al salir del tribunal, el joven fue rodeado por micrófonos. Respondió con pocas palabras, insistiendo en que la victoria no era suya, sino de la justicia. Evitó la euforia. Sabía que el sistema podía ser implacable con quienes lo dejaban en evidencia. Esa noche, mientras caminaba solo por calles casi vacías, reflexionó sobre lo ocurrido. Había ganado un caso, sí, pero también había atraído miradas que no siempre eran benignas.
Recibió mensajes anónimos, algunos de apoyo, otros veladamente amenazantes. No se lo dijo a nadie, pero los guardó, como recordatorio de que el poder rara vez perdona. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. Ya no se veía como un intruso en un mundo de adultos, sino como alguien capaz de abrir grietas reales. Al llegar a casa, encontró a la mujer esperándolo con una pequeña bolsa de frutas y una sonrisa cansada. No dijo mucho. Solo le dio las gracias y se marchó. El joven se quedó mirando la puerta cerrarse, consciente de que aquel caso era solo el comienzo. En su escritorio, nuevos expedientes esperaban. Algunos eran simples. Otros, peligrosos. Mientras encendía la lámpara y abría el siguiente archivo, supo que, en algún lugar, fuerzas mucho más grandes ya estaban analizando su nombre, midiendo su alcance, preguntándose hasta dónde podría llegar aquel abogado de 17 años que había aprendido a no bajar la mirada. Las semanas posteriores confirmaron sus sospechas. Su nombre comenzó a circular en círculos donde antes no existía. Profesores de derecho lo mencionaban en clase como un ejemplo incómodo. Algunos lo elogiaban por su rigor, otros advertían sobre los riesgos de desafiar estructuras consolidadas demasiado pronto. A él poco le importaban las opiniones. Cada día se sentaba frente a su escritorio, revisando casos que nadie más quería tomar. Desalojos silenciosos, contratos abusivos, herencias torcidas por firmas apresuradas. Una mañana encontró una carta sin remitente bajo la puerta. El sobre era simple, pero el mensaje, breve y frío, le sugería que pensara bien sus próximos pasos. No había amenazas explícitas, solo una advertencia velada. La dobló con cuidado y la guardó en un cajón. No era miedo lo que sentía, sino confirmación. Estaba tocando intereses reales. Poco después, recibió la visita de un hombre elegante, de voz suave, que decía representar a un bufete prestigioso. Le ofreció una beca, contactos, un futuro brillante, siempre y cuando moderara su ímpetu y eligiera casos adecuados. El joven escuchó en silencio. Entendió el mensaje oculto, crecimiento a cambio de silencio selectivo. Agradeció la oferta y la rechazó con cortesía. El hombre sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. El siguiente caso llegó de forma inesperada. Un grupo de vecinos había recibido notificaciones de desalojo para dar paso a un proyecto inmobiliario. Nadie quería representarlos. Eran demasiados, no tenían dinero y el adversario era el mismo conglomerado que había perdido el juicio anterior. El joven aceptó sin dudarlo. Sabía que aquello sería visto como una provocación. Comenzó a visitar el barrio por las tardes, escuchando historias, tomando notas, observando grietas en las paredes y documentos en cajones olvidados. Descubrió patrones, firmas repetidas, fechas sospechosamente similares, tasaciones infladas. Cada hallazgo confirmaba que no se trataba de casos aislados, sino de un modelo. Mientras tanto, la presión aumentaba. Un artículo anónimo cuestionó su ética. Otro insinuó que alguien lo estaba financiando. Ninguna acusación podía probarse, pero el objetivo era claro: erosionar su credibilidad. Él respondió de la única manera que conocía, trabajando más, siendo aún más preciso. El día de la primera audiencia colectiva, el tribunal estaba cargado de tensión. Los vecinos se apretaban unos contra otros, como si el simple acto de estar juntos les diera fuerza. El joven abogado tomó la palabra y, en lugar de comenzar con argumentos legales, habló de algo más básico, del derecho a permanecer, de la memoria de un lugar, de cómo la ley debía servir a las personas y no al revés. Luego, uno a uno, presentó los documentos, conectando los puntos con una claridad que desarmaba cualquier intento de confusión. El abogado de la empresa intentó ridiculizar el enfoque emocional, pero el juez no lo permitió. Había aprendido de la experiencia anterior. La audiencia se prolongó durante horas, y al final, aunque no hubo decisión inmediata, quedó claro que el caso no sería un trámite. Esa noche, el joven regresó tarde a casa. Al abrir la puerta, notó que algo estaba fuera de lugar. Un cajón ligeramente abierto. Nada había sido robado, pero alguien había entrado. El mensaje era inequívoco. Se sentó en la oscuridad unos minutos, respirando despacio. Pensó en detenerse, en tomar casos más pequeños, en pasar desapercibido. Pero esa idea se disipó casi al instante. Al día siguiente, presentó una denuncia formal por la intrusión y continuó con su trabajo como si nada. La noticia se filtró y generó aún más atención. Algunas personas comenzaron a ofrecerle ayuda: estudiantes,
jubilados, incluso antiguos funcionarios dispuestos a testificar. Se estaba formando algo más grande de lo que había imaginado. En una reunión improvisada en una sala comunitaria, el joven explicó la estrategia legal a los vecinos. No prometió milagros. Fue honesto sobre los riesgos. Aún así, nadie se levantó para irse. Aquello lo conmovió más que cualquier aplauso en un tribunal. Mientras revisaba un lote de documentos antiguos, encontró una referencia cruzada que lo hizo detenerse. Un nombre aparecía una y otra vez, vinculado a decisiones clave, a firmas dudosas, a permisos otorgados con rapidez inusual. Era un nombre que también figuraba, de forma tangencial, en el caso anterior. Sintió un escalofrío. No se trataba solo de una empresa, sino de una red. Guardó los papeles con cuidado y miró el reloj. Era tarde, pero no podía detenerse. Sabía que cada hallazgo lo acercaba a algo más grande, más peligroso, pero también más necesario de exponer. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente, sin saber que, en una habitación iluminada por una lámpara solitaria, un abogado de 17 años estaba trazando, línea por línea, el mapa de un sistema que pronto sería puesto a prueba. Los días siguientes estuvieron marcados por un ritmo agotador. El joven apenas distinguía entre la mañana y la noche. El tiempo se medía en páginas leídas y llamadas contestadas. Cada nuevo documento parecía confirmar lo que ya intuía. Las decisiones no eran aisladas, sino parte de una maquinaria cuidadosamente aceitada. Permisos acelerados, evaluaciones ambientales incompletas, firmas repetidas con una precisión casi mecánica. Todo apuntaba al mismo núcleo. Decidió ser meticuloso. No bastaba con sospechar, necesitaba pruebas sólidas, incuestionables. Contactó a un antiguo archivista municipal que había sido despedido años atrás. El hombre aceptó reunirse en un café discreto. Con voz baja, le habló de expedientes que desaparecían, de órdenes verbales, de presiones constantes. Le entregó copias de registros que había guardado por precaución. Eran fragmentos, pero encajaban. Con ese nuevo material, el joven preparó una estrategia más ambiciosa. No solo defendería a los vecinos, demostraría un patrón de abuso sistemático. Sabía que eso cambiaría el alcance del caso y, con él, las consecuencias. No se trataba ya de conservar unas casas, sino de exponer una estructura entera. La siguiente audiencia fue tensa desde el inicio. El juez, consciente de la magnitud que estaba tomando el asunto, impuso un orden estricto. La empresa llegó con un equipo ampliado, rostros nuevos, trajes impecables. El joven, en contraste, llegó con una carpeta gastada y una serenidad que ocultaba el cansancio acumulado. Cuando tomó la palabra, no se apresuró. Explicó, paso a paso, cómo los casos de los vecinos se relacionaban con otros procesos similares en distintos puntos de la ciudad. Presentó tablas, cronologías, comparaciones. No levantó la voz. Dejó que la lógica hiciera el trabajo. Cada conexión añadía peso a su argumento, y el silencio en la sala se hacía más denso. El abogado principal de la empresa intentó interrumpir, alegando irrelevancia. El juez lo escuchó, pero permitió continuar. Aquello fue decisivo. El joven presentó entonces el testimonio escrito del archivista, respaldado por copias certificadas. El murmullo volvió, esta vez más inquieto. Durante un receso, uno de los abogados de la empresa se acercó al joven. No fue hostil. Al contrario, su tono era casi conciliador. Le sugirió llegar a un acuerdo, salvar algunas casas, evitar un enfrentamiento mayor. El joven entendió la oferta, una salida elegante para todos. La rechazó. No con desprecio, sino con una firmeza tranquila. Sabía que aceptar significaba dejar intacto el corazón del problema. Al reanudarse la sesión, el ambiente era distinto. El juez formuló preguntas directas a la empresa, cuestionando procedimientos que hasta entonces se habían dado por sentados. Las respuestas fueron evasivas. Cada evasión era una grieta más. Fuera del tribunal, la presión mediática aumentaba. Algunos canales hablaban de un posible escándalo. Otros minimizaban el asunto. El joven evitaba las cámaras, pero no podía ignorar el efecto. Personas de otros barrios comenzaron a contactarlo, contando historias similares. El patrón se extendía. Una noche, revisando correos electrónicos antiguos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información, encontró algo que lo hizo quedarse inmóvil. Un intercambio breve, aparentemente inocuo, entre ejecutivos de la empresa y un funcionario clave. Las fechas coincidían con decisiones críticas.
No era una prueba definitiva, pero sí un hilo peligroso. Sabía que presentar ese material requeriría cuidado extremo. Cualquier error podría volverse en su contra. Consultó con un profesor retirado, uno de los pocos que había confiado en él desde el principio. El hombre revisó los documentos en silencio y, al final, asintió. Le advirtió que, a partir de ese punto, ya no habría marcha atrás. El día que presentó esa nueva línea de evidencia, la sala estaba llena. El joven habló con una claridad casi quirúrgica, explicando el contexto, las coincidencias, las implicaciones. No acusó directamente de corrupción, pero dejó claro que las decisiones no podían explicarse como simples errores administrativos. El juez ordenó incorporar los documentos al expediente y solicitó aclaraciones formales a las autoridades implicadas. Aquello fue un punto de inflexión. La empresa pidió una suspensión. Esta vez, el juez negó la solicitud. Al salir del tribunal, el joven sintió el peso de todas las miradas. Algunos lo veían como un símbolo, otros, como una amenaza. Recibió una llamada de un número desconocido. No contestó. Sabía que el silencio, en ese momento, era una forma de protección. Esa noche, caminó sin rumbo fijo, intentando ordenar sus pensamientos. Recordó por qué había empezado todo, no por fama, ni por desafío, sino por una mujer temblando en la primera fila de un tribunal. Pensó en los vecinos, en las casas, en los archivos polvorientos. Entendió que ya no estaba solo. Al llegar a casa, encontró un paquete en la puerta. Dentro había una carpeta gruesa, sin nota. Al abrirla, reconoció nombres, sellos oficiales, firmas. Material que jamás debería haber salido de ciertos despachos. Su pulso se aceleró. Aquello podía cambiarlo todo. Se sentó lentamente, consciente de que, a partir de ese momento, cada decisión sería aún más peligrosa. Encendió la lámpara, comenzó a revisar el contenido con cuidado extremo y supo, con una certeza fría, que el sistema que estaba enfrentando no se quedaría inmóvil mucho más tiempo. Las manos del joven temblaron apenas un segundo antes de detenerse. Respiró hondo. Sabía que aquella carpeta no era una coincidencia ni un acto de generosidad anónima. Era una apuesta. Alguien, desde dentro del propio sistema, había decidido hablar sin hacerlo en voz alta. Cada documento que revisaba confirmaba lo que durante meses solo había intuido: reuniones secretas, transferencias encubiertas, autorizaciones firmadas en cadena como piezas de un dominó cuidadosamente alineado. No era solo una empresa. Era una estructura entera sostenida por el silencio. Al amanecer, tomó una decisión que definiría su vida. No entregaría el material a los medios. Tampoco lo usaría como arma improvisada. Lo presentaría de la única forma que podía resistir el peso del poder, con rigor absoluto, dentro del marco de la ley, sin atajos. Sabía que eso implicaba exponerse aún más, pero también sabía que cualquier otra vía diluiría la verdad. La audiencia final fue convocada con carácter extraordinario. La sala estaba llena hasta los pasillos. Había periodistas, funcionarios, estudiantes, vecinos. El aire era denso, expectante. El juez entró con un gesto grave. No era el rostro de un trámite, sino el de alguien consciente de estar a punto de escribir una página incómoda. Cuando el joven se puso de pie, no habló de héroes ni de villanos. Habló de hechos. Uno a uno, presentó los documentos, explicó su origen, su relación, su peso legal. Cada frase era clara, directa, impossible de malinterpretar. No había dramatismo innecesario, solo una verdad que avanzaba como una marea silenciosa. La empresa intentó reaccionar, pero sus objeciones sonaban vacías. Demasiado tarde. Demasiado débiles. El juez pidió silencio varias veces. Los murmullos crecían, no por caos, sino por incredulidad. Aquello que durante años había sido un rumor ahora estaba expuesto bajo la luz más implacable, la de la evidencia. En un momento, el joven miró brevemente a los vecinos sentados detrás. Vio miedo, esperanza, dignidad. Recordó cada noche sin dormir, cada advertencia velada, cada puerta cerrada. Y entendió que no estaba allí solo como abogado. Estaba allí como testigo de algo que debía cambiar. El juez se retiró a deliberar. Nadie se movió. Cuando regresó, su voz resonó firme, sin titubeos. Reconoció la existencia de irregularidades graves, ordenó la suspensión inmediata de los procesos de desalojo, la protección legal de los vecinos y la apertura de una investigación penal contra los responsables. Cada palabra cayó como un golpe seco.
No había aplausos. No los necesitaba. La empresa abandonó la sala en silencio. Algunos funcionarios evitaron las cámaras. Otros bajaron la cabeza. Afuera, la multitud estalló en lágrimas, abrazos, suspiros contenidos durante años. El joven permaneció quieto unos segundos, como si el cuerpo tardara en aceptar lo que la mente ya sabía. Habían ganado. No solo en caso. Algo más grande. Los días siguientes fueron un torbellino. Renuncias, comunicados oficiales, investigaciones abiertas. El nombre del joven apareció en titulares de todo el país. Pero él evitó celebraciones. Visitó el barrio, caminó por las calles que ya no serían demolidas, escuchó risas que antes no existían. Eso era suficiente. Recibió ofertas, invitaciones, amenazas que ya no se escondían. También recibió cartas de estudiantes que querían estudiar derecho, de personas que habían recuperado la esperanza en la justicia. Cada mensaje pesaba más que cualquier reconocimiento público. Una tarde, volvió al mismo tribunal, ahora vacío. Se sentó en uno de los bancos y cerró los ojos. No pensó en el futuro como una cima, sino como un camino largo, difícil, inevitable. Sabía que el sistema no se transformaba con una sola victoria, pero también sabía algo fundamental. Podía ser desafiado. Al salir, el sol comenzaba a ponerse. La ciudad seguía su curso, aparentemente igual, pero algo había cambiado en sus cimientos. Un precedente había sido establecido. Una grieta se había abierto. El joven caminó sin prisa, con la carpeta bajo el brazo, ya no como símbolo de peligro, sino de responsabilidad. No sabía cuántas batallas vendrían ni cuántas veces tendría que volver a ponerse de pie frente al poder. Pero ya no dudaba, porque aquel día, en un tribunal lleno de miradas incrédulas, un abogado de 17 años había demostrado que la edad no limita la verdad, que el conocimiento puede romper muros y que, incluso en los sistemas más cerrados, basta una voz firme y preparada para recordar al mundo que la justicia, cuando se defiende sin miedo, todavía puede ganar.